Bueno, una cosa que la clase pasada no veo por la consulta que di, que no había quedado muy claro, es el tema de los ángulos medios en radianes. Habíamos visto que si yo tengo el círculo y empiezo a caminar y recorro ese arco, cuando ese arco tenga la misma longitud, o sea, se define el ángulo medio en radianes como la relación del arco sobre el radio. Cuando ese arco llegue y sea la misma longitud que el radio, esto y esto son iguales y esto es un 1. Quiere decir, cuando esa longitud y esa longitud sean iguales, acá tengo un radian. Si sigo caminando, serán 2 radianes. Si sigo caminando, me quedé corto, sigo caminando, serán 3 radianes, y si quiero caminar toda justo la media vuelta, ese número, la cantidad de radianes para media vuelta es pi radianes. El radian no se pone porque es metro sobre metro, entonces directamente ponemos 1. Por simplicidad, durante algunas clases lo voy a empezar a escribir, un radian. Estos son pi radianes, ¿sí? Quiero pi un número, justamente 3,1415,9 y no me acuerdo qué más. ¿Estamos, gente? Bien. Esa relación hace que, por ejemplo, no sé, en un triángulo, si ese señor vale pi sobre 4, podríamos ver cuánto vale el ángulo. El ángulo, en realidad, en radianes ya vale pi sobre 4. Una forma que alguien dijo, che, yo acá vengo y le pongo 180. Y entonces me dice cuánto vale directamente. Yo le pregunté de dónde salía, por las dudas que era alguna historia, alguna complicación con eso, y medio que quedó quedando en el aire. Les cuento rápidamente que para convertir unidades, mi método, el que yo prefiero, ojo, lo pueden hacer por donde quieran, trabaja de la siguiente manera. Yo escribo pi sobre 4 en radianes y lo multiplico por un 1. Si yo cambio ese, multiplico por 1, ese número no cambia. Pero ese 1 lo escribo de forma rara. ¿Cómo lo escribo? 180 grados son pi radianes. Entonces, radian con radian se va, pi con pi se va, y lo que el señor tranquilamente dijo, che, esa cuenta saca 180 grados sobre 4, da 45 grados. ¿Está bien? ¿Todo el mundo de acuerdo? Bárbaro. Repasé eso por las dudas. La regla 3 se puede hacer, no tengo historia, pero este método de multiplicar por unidad, lo vimos en las consultas, es rapidísimo para convertir un montón de cosas, sobre todo unidades dobles. Es muy lindo. Pero bueno, otra historia es que una señorita sacó una cuenta. Hay un ingreso después, piden. ¿Perdón? Un ingreso, digo, un chico está pidiendo en el grupo ingresar. Ay, ya se me borró. Ah, no sé. Ahí le digo. Bueno, Acá no lo tengo. No lo tengo. Bueno, es raro porque mi máquina hace ruido cuando me aparece alguien intentando que lo admitan. Pero bueno. Las máquinas de calcular, las calculadoras, tienen el display, ¿sí? Acá tienen todas las funciones. Por acá o por allá arriba suele tener una teclita que dice mode. Y por acá tiene una teclita que dice shift. ¿Sí? Si yo agarro, y por ejemplo agarro la tecla que dice coseno, cos, que es lo que pasó, ¿sí? Me tengo que fijar, aprieto esa tecla y ahí en el display me pone cos. Y ahí y me aparece hasta un paréntesis en algunas calculadoras. Si yo le pongo 60 grados, por ejemplo, 60 grados, la calculadora me tiene que contestar 0,5. La señora hacía eso y la calculadora le contestaba cualquier verdura, otros números que nada que ver. Resulta que la calculadora, acá, en ese lugar, tiene una letrita que está resaltada en negro, que si es una D, está dispuesto todo para que cargue los ángulos de las funciones trigonométricas en grados, porque esa D viene de degrees, grados en inglés. Si yo aprieto la tecla mode
varias veces, esto empieza a cambiar la pantalla y en algún momento aparece una pantalla que dice degrees, rad, ahí está, ahí es uno que me pide que admita. ¿Sí? Otro más. ¿Sí? Ahí aparece, cuando aprieta la tecla mode varias veces, te aparece degrees, rad y gra. Y acá aparece un 1, un 2 y un 3 en mi calculadora, pero todas son similares. Cuando uno aprieta la tecla mode, eso cambia. Lo que te está diciendo es que cuando vos llegaste a esta pantalla, si después pones el 1, la calculadora se va a poner a trabajar en grados, como estaba recién, y acá, cuando borre esto, va a aparecer en negrito, en el display, acá arriba la palabra de en negrito. Si yo le pongo un 2, esto se va a mover y va a aparecer una R. Quiere decir que está lista para cargar el ángulo en radianes. Con lo cual, yo, por ejemplo, acá en vez de poner 60, debería poner pi sobre 6. Y cuando apriete coseno de pi sobre 6 y la calculadora te va a dar 0,5. Con lo cual estoy sacando el mismo valor de coseno porque lo único que hice fue cambiar con qué unidad de ingreso el dato acá adentro. ¿Está bien? ¿Todo el mundo de acuerdo? Lo mismo pasa cuando quiera, por ejemplo, decir, che, ahí saco una cuenta, una división, qué sé yo, etcétera, etcétera, y me queda 3/4. Y resulta que coseno de gamma era 3/4. Para despejar gamma tengo que poner el famoso arco coseno de 3/4. ¿Sí? El arco coseno se hace con la tecla Shift coseno, porque escrito acá arriba aparece una teclita que dice coseno a la menos 1. Eso matemáticamente no está bien porque no es 1 sobre coseno, sino es arco coseno. La nomenclatura que he usado para el teclado no responde del todo bien a la función que está haciendo, que es la función inversa de coseno, que es el arco coseno. Pero bueno, cuando yo aprieto eso en la calculadora, arco coseno de 3/4, ¿sí? Me devuelve un ángulo. Ahora la historia es, si la calculadora está en radianes, te lo va a devolver en radianes. Si la calculadora está en grados, te va a devolver en grados. ¿Se entiende? Entonces, no se asusten cuando hagan arco coseno de 0,75 y le den un número rarísimo, revisen en qué está, porque por ahí se te la está dando en radianes. ¿Se entiende? Si alguno quiere hacer la prueba, eso se lo dejo para que trabajen un poquito. Quería dejar eso grabado en algún lado, porque eso, el tema de la calculadora, lo expliqué en consulta, no lo expliqué en clase. ¿Estamos ahí, gente? Bien. Esto lo saco, vamos con tema nuevo. Después esto se van a poner harto canchero de, me salió chileno, harto canchero se van a poner de trabajar con ese tipo de cosas. Bueno, sigamos. La clase de los otros días vimos, trabajamos, manejamos vectores en 2 dimensiones. O sea, esos vectores que estaban en este plano, ¿sí? Tenía 2 componentes, x o módulo y ángulo, que trabajamos tranquilo, etcétera, etcétera. Resulta que, lamentablemente, la física, y sobre todo la parte de radiación solar y todo ese tipo de cosas, trabaja en 3 dimensiones, ¿sí? Para eso yo agarré esto, fíjense que es una caja de leche, no traje una caja de Tetrabric para que vean, ¿sí? Traje esta caja para ver que, por ejemplo, un vector, podría ser el fibron este, que se está viendo bien ahí. Lo que pasa es que voy a tener que poner, voy a eliminar sus caras para poder verme yo, a ver si se ve bien la caja. Yo le veo bien, profe. O sea, recién cuando lo mostré. Bárbaro. Ah, mira, estoy perdiendo un pedacito del pizarrón. ¿Se ve bien todo el pizarrón hasta el borde este? No, falta No, poquito. Ahí. Ahora sí. no sé Bien. arriba. Che, estoy todo despeinado. No sé qué hice. Bueno, no traje la pintura del coso. Si yo tengo esto, podría pensar en la misma lógica que en el plano, donde los vectores tengo que referirlo a un sistema de referencia. En el plano, en el eje X y el eje Y.
Acá podría pensar en vectores en el espacio, vectores en 3 dimensiones que se llaman. ¿Por qué 3 dimensiones? Porque tengo el eje X, el eje Y y el eje Z. ¿Sí? El eje Z saliendo hacia adelante, el eje Y vertical y el eje X. Depende del libro que usen, la materia que usen, puede cambiar y algunos usan el eje X, el eje Y hacia adelante y el eje Z vertical. La regla de la mano derecha, van a ver qué es lo que es eso, a nosotros nos queda más fácil y trabajamos siempre. ¿Por qué? Porque si nosotros después vamos a hacer un tiro parabólico, o sea, en este lugar, en este rinconcito hay un cañón que tira sobre el plano del fondo, donde está la tapa de atrás de la caja, el movimiento es en X e Y. ¿Sí? Si viene hacia adelante, ahí le adjudicamos la coordenada extra y le ponemos Z. ¿Está bien? Entonces, este que está acá, como siempre, positivo hacia aquel lado y horizontal el eje X, como siempre vertical y positivo hacia arriba el eje Y, y aparece el eje Z positivo hacia adelante. ¿Está bien? ¿Todo el mundo de acuerdo? Entonces, si yo tengo un vector como este, ¿sí? Fíjense que no está en el plano de atrás, no está en el plano de la base, no está en el plano del costado, está en 3 dimensiones. 3 dimensiones. ¿Cómo se les ocurre que se podría hacer para dar ese vector? Para contármelo por teléfono. La más fácil, ahora voy a tratar de reproducir eso acá. ¿Sí? Y el vector está ahí. Obviamente en el pizarrón no se nota mucho, pero sí se va a notar cuando yo haga lo siguiente. Se ha formado como una cajita. ¿Está bien? Esta cosa con el vector acá, a ver si puedo sostenerlo. Yo normalmente tengo una mesa para apoyar esto. Cuando uno mira así, ¿sí? Ese vector, si yo lo miro de arriba, si ese vector lo miro desde acá, sería como que ustedes hacen esto, ¿sí? Lo están mirando que el eje, lo que pasa es que me quedo sin luz, pero bueno, el eje Y les pinche el ojo, lo estoy mirando de allá arriba, ese vector visto de arriba proyectaría una sombra en el plano X, una sombra en el plano XZ, ¿sí? Si lo miro de adelante, el vector está así, proyectaría una sombra, ¿sí? En el plano X, Y. ¿Está bien? Y si lo miro desde el eje de las X, lo miro de este lado, proyectaría una sombra en este otro plano. ¿Sí? ¿Se entiende? Esas sombras, yo no las dibujé acá, pero serían, la voy a hacer con otro color. Sería esa sombra y esa sombra. ¿Tá? No hace falta dibujar las sombras para nada, pero sí quiero que veamos que en definitiva este señor puede generar, o parecería que genera un cubito. Un cubito que tiene esa arista y esa otra arista. ¿Lo están viendo en el dibujito? Creo que se ve más o menos bien. ¿Sí? Bárbaro. Eso que está acá, ese vector que es este que está acá, lo voy a marcar con línea gruesa para que no se confunda con lo otro que voy a hacer ahora. Si ustedes se fijan, la proyección de ese eje, o sea, cómo queda cuando haga la sombra en la pared, y la sombra en la pared de atrás, que es esa roca de atrás, tendría esa componente como, por ejemplo, a sub x. Esto que está acá es a sub x.
electoral, sería pensar que esta sombra que está atrás, me queda lejos el pájaro, la descompongo así y así. ¿Sí? Esta línea, ya sea la sombra de abajo o la sombra de la pared, coinciden en marcar un lugar común, que es ese punto que acabo de marcar ahí. Ese punto que acabo de marcar está sobre el eje de las X. Por lo tanto, sería la componente X de ese vector. Si hago lo mismo con, me giro un poquito, el suelo, Z, y la pared, cuando haga eso, me termina dando esto que está acá, y es la componente Z. Y cuando haga esta sombra y esa sombra, y haga así, me da la componente vertical, que sería el valor de I. ¿Está bien? ¿Todo el mundo de acuerdo? O sea que ese vector, la, puedo tranquilamente escribir que vale a sub x, punto y coma, a sub y, punto y coma, a sub z. Antes tenía dos componentes y tenía que ver con ese vector que tenía el a sub x y el a sub y. Ahora, como ese vector está hacia adelante, tiene que tener el a sub z. ¿Hasta acá todo el mundo de acuerdo? ¿Sí? Sí, señor. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Eso es intuitivo, porque si ya trabajé en 2 dimensiones con 2 componentes, trabajar en 3 dimensiones será con 3 componentes. Más adelante va a tener en el segundo cuatrimestre de materia que se llama álgebra, que van a trabajar con vectores de n componentes. Porque yo puedo construir, no lo puedo dibujar, pero sí puedo razonar un vector que tiene en un espacio raro, que tiene 14 componentes. Y ellos lo usan para resolver matrices que tienen varias incógnitas. Y cada incógnita sería como un eje, como una cosa así. No lo puedo dibujar, pero tiene la misma lógica. Tiene componentes en un montón de ejes. ¿Sí? Bueno, alguna teoría física medio loca por ahí dice que la física clásica, la física nuestra, se entiende mejor y se puede trabajar si pensamos en un conjunto espacio-tiempo de 11 dimensiones. A mí se me escapa, lo he leído por ahí, gente muy sana dice, che, si yo ese vector tiene 11 dimensiones que están compuestas por X y Z más tiempo más no sé qué otras cosas más, puedo jugar con eso y sacar un montón de cosas recontra interesantes. Por ahora vamos quedando en la física clásica, la tranquilita de Don Newton, y para eso nos quedamos en un vector en 3 dimensiones. ¿Todo el mundo de acuerdo hasta ahí? Las componentes. O sea que no hay mayor historia en decir que yo tengo un vector, por ejemplo, ese que está acá, o el que está en la casa, en la caja, podría ser el, no sé, 4, 3, 3. Ah, quiere decir que en X siempre estos son ordenados. Lo primero es X, lo segundo es Y, lo segundo es Z. Tiene que estar ordenado, no puedo escribirlo de cualquier forma. Tiene 4 unidades en X, 3 unidades en Y y 3 unidades en Z. Ese vector 4, 3, 3, ¿todo el mundo lo está viendo en la cabeza? ¿Se lo están imaginando cómo queda? Sí, señor. Espero que sí. Ese vector, acomodo el fibrón para que tenga 4 unidades en X, 3 unidades en Y y 3 unidades en Z. Es más o menos lo que dibujé acá, me salió de casualidad. Porque si ustedes se fijan, el X está más largo. Fíjense la longitud completa que tiene. Me pasa que se me dificulta. La longitud completa que tiene el eje X parecería que es más larga, y ahora lo giro, que la longitud del eje Y, y más larga que la longitud, la longitud del eje Y es para arriba, y la longitud del eje Z, que es la que es para adelante. ¿Está bien? Con lo cual podría ser este fibroncito puesto así. Más o menos se ve. Y acá se ve clarísimo que si lo miro bien de adelante, la sombra de ese vector proyectada en la caja de atrás, que sería el plano XY,
está contenido con el eje de las X, con el eje de las Y, es la sombrita que está allá. Si lo miro de allá no lo van a poder ver porque me olvidé de sacar la otra tapa. Si lo miro de arriba tampoco lo van a poder ver porque me da la sombra. Pero más o menos se me parece que sería eso. ¿Estamos, gente? Sin mayor historia. Bárbaro. El 433, todo el mundo claro, 3 componentes. Y si yo digo el vector 4, 2, menos 1, ¿te lo están imaginando el vector 4, 2, menos 1? Saldría por abajo de la caja. ¿Para abajo o para atrás? Para atrás. Para atrás. Acordate que son para ordenado. Sí, sí. 4, 2, menos 1 es en el eje Z el menos 1. Y si el eje X, el eje Z positivo es para adelante, tiene que ser para atrás el menos 1. O sea que ese vector tiene 4 en X, 2 en Y, y ahora me doy vuelta a la cajita. ¿Cuánto tiene en Z? 1 para atrás. ¿Está bien? Ese vector 4, 2, menos 1 estaría en el otro octante. Antes, cuando estaba en el plano, tenía primero, segundo, tercer y cuarto cuadrante. Ahora tengo estos ejes, separan al universo en 8 octantes. Obviamente, el primero es el que está acá adelante, donde está la cajita. ¿Sí? Nunca me acuerdo si es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto atrás, sexto, séptimo y octavo, o primero, segundo, nunca me acuerdo, pero no importa. ¿Está bien? Todo el mundo de acuerdo que este mundo está partido en 8 partes, lo que está delante de este fiedro y lo que está detrás conforman los octantes. Bien, bárbaro. Lo importante de esto, y es donde insisto siempre, es que tengo que empezar a pensar cómo son los vectores, imaginármelo, porque si no, por ahora estoy al horno con papas. ¿Sí? Obviamente, un vector menos 1, menos 1, menos 1, ¿dónde estará? Detrás de la caja hacia la izquierda abajo. Claro, sería completamente opuesto a este. O sea, a ver, realmente que está un poquito más, la inclinación no es la misma. Este estaba en el primer octante, el otro está saliendo completamente para atrás porque son negativas las X, negativas las Y y negativas las Z. ¿Está bien? ¿Todo el mundo de acuerdo? Bien, perfecto. Eso es intuitivo, no hay mayor historia, estamos todo el mundo de acuerdo. Resulta ser que... Sí, escucho. Pregunta. O sea, ahora estamos viendo el ejemplo del cubo, pero eso aplica para cualquier objeto que tenga 3 dimensiones, digamos. Correcto. En realidad estamos hablando, objeto se me va a complicar porque un objeto tiene 3 dimensiones por sí mismo y hay que ver cómo lo ubico. O sea, este bicho ubicado en este coso, cómo le doy las componentes si esto tiene su propio volumen es otro problema. Ahora pensamos en limitas con una flecha de punta, vectores. ¿Está bien? Que generan ese vector puesto así, podría ser contenido en una cajita de té que estuviera justo acá. Por eso dibujé esto con línea de puntos. ¿Está bien? La usé de auxiliar para dibujar las sombras. La sombra de abajo, la sombra de la pared de atrás y la sombra de la pared de costado. Al cubito ese con línea de puntos. Era para que se vea que tiene 3 dimensiones. Bueno, bárbaro. La pregunta sería la siguiente. Si yo tengo el sol un cierto día de invierno, ponele el peor día de invierno que es el 21 de junio, el peor día, el día de donde empieza el invierno, a la mañana el sol no sale perfectamente en el este, van a ver después geometría solar cuando hagan materia específica. El único día que el sol sale por el este y se pone por el oeste es el 21 de marzo y el 21 de septiembre, son los equinoccios. X igual noxio noche. Ese día el sol sale justo por el este y se pone justo por el oeste porque tengo igual longitud de día que de noche. En el invierno los días son más cortos, las noches son más largas, quiere decir que el sol sale un poquito más al norte del este. ¿Por qué? Porque después levanta, hace el arco y se mete un poquito más al norte del oeste, el día dura menos. Da la vuelta por el otro lado del mundo, ¿sí? Cuando estoy en verano, el sol sale más al sur del este porque hace un arco más largo, un arco mucho más largo, y de hecho cambia muchísimo la duración del día, la duración de las horas de sol. ¿Está bien? Imagínense todo eso para tratar de orientar
un panel fotovoltaico o de captación de energía térmica, energía radiante, que lo tengo que ubicar para que me quede perpendicular a los rayos del sol a las 10 de la mañana del 21 de julio. Se complica pensar así. Después quizá lo pueda transformar, pero de arranque esa ubicación no me da resultado. ¿Sí? Esta forma me permite verlo perfectamente, pero cuando quiero ubicar el rayo del sol viniendo del sol hacia mí y decir, che, ¿qué dirección tiene? ¿Cómo le doy el ángulo? Estoy al horno con papitas. Lo llamamos usted, profe. No entendí. Lo llamamos usted. Claro, obviamente. Y entonces yo le digo, bueno, fíjate, bájate la clase que grabamos hoy y ahí si la completa. Ahí doña Belén dice, jamás nos pregunten qué número de octante está, por favor. No sean problemas, yo no lo sé, no se los voy a preguntar. Nunca, la verdad que ahora que lo pienso, tendría que ponerme a ver cómo está definido los octantes, cómo es la variación de los números de octantes. Sé que este es el primero. Bueno, vamos nuevo. Resulta que esa forma de dar el coso es recontra útil para un montón, pero no me termina de definir cuando quiero solucionar otros tipos de temas. Por ejemplo, eso que decíamos del sol, sería mucho más fácil si tuviéramos otra forma. Un vector, en este caso radiación solar, le podemos poner módulo por cantidad de radiación. No sé, tanto vatio por metro cuadrado. Energía radiante se mide más vatio por metro cuadrado. Pero la dirección y el sentido se lo tengo que dar de otra forma. La forma que se usa muchísimo para orientar, esto lo manejamos mucho por las orientaciones de las antenas parabólicas de los satélites, para buscar satélites. Si ustedes se fijan, ¿alguno compró la antenita DirecTV? Sí, yo en mi caso tengo DirecTV. ¿La pusiste vos o la puso el técnico? No, la pusimos nosotros. ¿Y qué te dice para orientar la antena? Como ángulo, un grado, ángulo, no sé cómo sería para ver. ¿Ángulos medios de dónde? ¿Cómo? Yo fallé, no lo logré. Claro, si te dice un ángulo y no entendés lo que estás haciendo, vas a tener que llamar a alguien y decir, no, mira, hagamos una cosa, juguemos los juegos para todos lados, cuando llego al lugar voy a decir, ahí está, déjalo ahí. No, no es así. Están notaditos los ángulos que tenés que tener. Pero no son ángulos cualquiera. Tenemos que ponernos de acuerdo cómo medir los ángulos. Lo mismo que pasaba en el plano, lo voy a tener que decir acá, pero encima ya no me alcanza con un solo ángulo. Necesito 2 o 3. Entonces, el módulo no hay historia, el módulo de longitud no pasa nada, ¿sí? Pero, ¿cómo doy los ángulos? Y aparece acá, lo vamos a hacer primero en X, Y y Z, aparece lo que se llama, ¿se acuerdan que cuando estaba en el plano hablar de módulo y ángulo le llamaba polar, forma polar? Bueno, el tema de meter ángulos a este vector moviéndose por acá adentro se llama forma esférica o coordenadas esféricas. ¿Sí? Las coordenadas esféricas necesitan un módulo, o sea que ese vector A, el 433, debería poder escribirse con el módulo de A, lo que sea, módulo de A, y dos ángulos. Le suelen llamar tita y phi, como letra, pero el nombre que se le asigna a este es ángulo azimutal y este se llama ángulo de elevación. Y ahora sí, a este también le suelen llamar ángulo de barrido. A ver si entendemos un poquito. Este señor de acá, este vector, me pasa que cada vez que quiero hacer una cosa meto la mano, ¿sí? Si ustedes se fijan, cuando lo mire bien de arriba, hizo una sombra en el piso, ¿sí? Ah, esa sombra, voy a borrar las otras, la sombra en el plano de abajo, en el plano formado por los ejes X y eje Y, o sea,
esta parte de la caja, eje X, perdón, y eje Z, ¿sí? Tiene un ángulo con el eje de las X. Un ángulo con el eje de las X. O sea, el vector, el eje de la X está para allá. Si yo miro, esa sombra está corrida y ahí lo marqué, no sé si se ve, está corrido hacia adelante, ¿sí? Yendo hacia la cámara, la sombra. A ese ángulo, llamamos θ, y ahí tiene sentido recordar ese nombre, barrido. ¿Por qué? Porque está arrastrando la sombra en el plano del piso, como quien barre el plano del piso. ¿Está bien? Si entonces yo digo que tengo el sol por allá arriba y miro la vertical del sol en el piso, ¿qué ángulo tiene respecto al norte? Eso podría ser pensado con el barrido, y si acá nosotros en vez de X le ponemos norte, generamos el marco de referencia donde nos tenemos que mover en geometría solar, o satélite, un montón de cosas. Y a eso lo llaman azimutal, ángulo azimutal. Es un término, creo que es árabe, el ángulo de azimut es cuánto me aparto desde el norte hacia el este, pero sobre la Tierra, no arriba, sino la sombra, cualquier sombra, cuánto se aparta desde el norte hacia el este, se llama ángulo de barrido o ángulo azimutal, porque la línea que une el norte con el sur la llamamos línea de azimut. No quiero que se hagan lío con los nombres, recuerden el barrido. ¿De dónde empiezan a contar los ángulos para ver el barrido? Desde la línea del eje X positivo o, en el caso de geometría terrestre, desde la línea norte-sur. ¿Hacia dónde van los positivos? Hacia el este. ¿Hacia dónde van los negativos? Hacia el oeste. Yo acá estoy ubicado en mi casa, el norte está para allá, el este está para allá, por eso discúlpeme, lo hago así. ¿Está bien? ¿Se entendió qué es el barrido? ¿Sí? ¿Y qué será la elevación? Suena casi transparente. La sombra El por ángulo la pared. Lo que va sobre Claro. Si a mí me han dado ese ángulo de barrido y me dicen cuánto está levantado respecto a la línea del piso, sería al horizonte. A doña Milagro se le fue la señal, calculo. Si a mí me dicen cuánto me moví hacia el este y cuánto levanté ese coso, tengo la dirección del vector. ¿Sí? Y ahora díganme, piensen un chiquitito por lo que ya hablamos recién, el sol, el 21 de junio, ¿sí? Sale con un ángulo de barrido de, no sé, estoy inventando, creo que un poco menos, pero 80 y pico grados. No, 78 grados, creo, una cosa así. No me acuerdo bien. 78 grados. ¿Qué quiere decir? Que si yo me paro mirando hacia el norte, el sol está saliendo, el ángulo que hay entre esa línea y donde está saliendo el sol tiene 78 grados. ¿Está bien? Y cuando justo esté saliendo, ¿cuánto vale el ángulo de elevación? 0. ¿Cero? ¿Cuánto vale? ¿Yo? 0, correcto, porque no está elevado sobre el horizonte. ¿Está bien? A medida que va recorriendo el día, ¿qué hace el sol? Va ganando ángulo de elevación, pero se va moviendo, y al mediodía solar, que no son las 12, son las 1:30 más o menos, eso es variable a lo largo del año, pero más o menos a la 1:30, el sol está, el ángulo de barrido es 0. ¿Por qué? Porque está justo sobre la línea norte-sur, barrido, pero elevación, y ahí depende de la latitud donde estemos nosotros, ¿sí? En Río Cuarto, el peor día de invierno, el sol levanta 33 grados. Está bien abajo sobre el horizonte. ¿Está bien? Y en el mejor día de verano, o sea, 21 de diciembre, el sol no llega a estar nunca sobre nuestras cabezas. El ángulo de elevación máxima del sol son 80 grados, 81 grados, creo, una cosa así.
¿Está bien? ¿Por qué? Porque nosotros estamos por debajo de la línea del trópico. El trópico en este caso de Cáncer. Si yo viviera entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio con el ecuador al medio, en algún momento del año el sol puede ubicarse justo sobre mi cabeza. Como yo vivo debajo de eso, lo más que puedo hacer, lo más que se arrima el sol es 80 grados de elevación. ¿Está bien? ¿Se entendió a dónde quiero llegar? Sí, profe. ¿Sí? Esa lógica de pensar un módulo y dos ángulos me permite ubicar vectores mucho más fácil, ubicarme geométricamente mucho mejor que pensar en tres componentes, qué sé yo. No hay problema. Si después vemos cómo convertimos de uno a otro y ahí es donde entran los triángulos, los locos, donde yo necesitaba que ustedes manejaran. Ahí Don Z encontró una página donde define los octantes, mírenlo, no hay mayor historia. Les juro que no se los voy a preguntar. Pregunta. Sí. O sea, el barrido es de XZ. Correcto. Y Que en el caso de la Tierra sería del norte hacia el este. Claro. El barrido en un sistema como este, X y Z, es del X hacia el Z en el plano de abajo. En ese plano. ¿Y ¿Está la bien? elevación sería IX? No, porque no estoy en ningún plano. El ángulo de elevación tiene que ver con la elevación del vector. No está en el plano de atrás. O sea, repitamos. Ah, claro. La sombra, a ver si puedo, la sombra barre hacia adelante, ¿sí? Ahora, desde ahí, ¿qué empiezo a hacer? A levantarlo. No está en el plano de atrás, no está en el plano de abajo, no está en el plano del costado. Es un ángulo medido acá. A ver si me pueden ver la mano. Medido ahí, como si marcara, a ver si, esto puedo hacer. Si yo pusiera el vector, ¿sí? Ahí está el vector, lo pongo justo arriba de la sombra, esa linita que está acá es el vector. Y ese ángulo que acabo de marcar es el ángulo de elevación. No está en ninguno de los planos cartesianos. ¿Se entendió? Profe, una consultita. Sí. Ese ángulo de elevación no sería el mismo que el cual se forma con el vector espejo en el eje cartesiano XY. No, para nada. Difieren. Para nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo podemos ver, creo que acá lo podemos ver. Ese angulito de acá, este, es el de elevación real. ¿Sí? A ver si, así va. Es de elevación real. Ahora, ese ángulo, este ángulo, no necesariamente es igual a aquel ángulo. Porque se está formado, y ahí viene la historia, por la componente Y y la componente X. Y este está formado por el módulo y una resultante de las dos. Si yo lo proyecto, lo veo igual, pero en realidad está inclinado. ¿Está bien? O sea, pensémoslo así. ¿Qué ángulo hay entre mis dedos? ¿Es el mismo mirarlo así que mirarlo así? No logro que se me mueva horizontal el dedo de abajo. ¿Lo ven? Que puesto así parece un ángulo casi 90. Si yo lo mirara por un plano así, si yo lo comparara con un plano así, no hay duda que el plano está acá y el ángulo serán, no sé, qué sé yo, 30 grados. ¿Sí? Ahora mira cuando empiezo a hacer así. ¿Cuánto parece que fuera si yo no pudiera ver las tres dimensiones? No pudiera ver que esta parte está más atrás que aquella. Si eso no lo puedo ver, parecería que son 90 grados. ¿Y son 90 grados? Ni chupado con quita de esmalte. ¿Está bien? ¿Se entendió que no es lo mismo los planos que están atrás? Bien. Bárbaro. En algunos usos, también suelen hablar del ángulo cenital. Creo que lleva una TH, pero no sé, no estoy seguro. No lo usamos nunca nosotros. ¿Escucharon hablar de la línea cenit-nadir? ¿O que el sol está en el cenit o cenit? ¿Qué significa que te dicen? ¿Qué significa eso? ¿O no?
No te escucho. Si es vertical, pero viéndolo desde arriba. Claro. Cuando el sol, por ejemplo, yo vivo en el Ecuador, cuando el sol está en el cenit, me está pegando acá arriba y me fijo y casi no tengo sombra, porque el sol está bien arriba. Si miro para arriba, ¿qué ángulo le veo al rayo solar respecto a esa línea que sale vertical de mi cabeza? Ninguno. Ah, si el sol en algún momento empieza a bajar, voy a ver ángulos que se despegan de esa línea vertical, que es la línea del cenit, o cenit, y entonces el ángulo se llama cenital. Oh, sorpresa, el ángulo de elevación es el complemento del ángulo cenital. ¿Se entiende? Cuánto se elevó de acá tiene que ver también con cuánto le falta para llegar a la línea vertical. Con lo cual, podemos trabajar con este o con este, a veces que trabaja con este, y nosotros nos quedamos con eso. ¿Sí? En general, trabajamos con el ángulo de elevación. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestras latitudes nunca tenemos el sol sobre nuestra cabeza, con lo cual, ¿dónde tenemos el cero para medir la elevación? En cambio, ¿cuánto hay levantado sobre el piso? Sí lo tenemos. ¿Se entendió? ¿Está? ¿Les volé mucho la cabeza hasta acá? Sí. ¿Sí? Vamos a repasar, hagamos un repaso. Tengo un ángulo, un rayo, un vector, lo que sea, que tiene un ángulo de barrido de menos 30 grados. ¿Dónde estará en esta cajita un ángulo de barrido de menos 30? Atrás de la caja. Sí, señor, porque este eje X, decíamos que los ángulos de barrido contaban positivo hacia adelante. Por lo tanto, un menos 30 estará por acá atrás. ¿Sí? Y tengo un ángulo de elevación de 45. ¿Qué significaría? Que ese vector positiva, que había barrido 45 grados por atrás, 30 grados para atrás, ahora levanta hacia el eje de las Y, ¿cuántos grados? 45. ¿Lo están viendo en la cabeza ese vector que tiene barrido menos 30 y elevación 45? Sí, yo sé. ¿Sí? Ese esfuerzo necesito que lo hagan. Ese esfuerzo no pasa ni por física, ni por matemática, ni por nada. Es capacidad de abstracción, de reconocer de qué estamos hablando. Y sin eso estoy en horno con lo que sigue. Sin poder pensar cómo son los vectores, se me va a complicar porque voy a tratar de hacer las cosas de memoria y no me va a salir. Seguro que en algún momento meto la pata. ¿Estamos, gente? ¿Todo el mundo de acuerdo? ¿Sí? ¿Quién? Hola, gente, ¿cómo les va? Ahí admitimos a otro señor. Estamos hablando de vectores en 3 dimensiones, don Pedones, sí. Bueno. Te perdiste la parte fácil, justo llegaste a la parte que es más difícil. Así soy yo. Vos jugás en Boca, una cosa así. Bueno, sigamos. ¿Qué onda con pensar un vector que tiene 0 grados de barrido y 70 grados de elevación? ¿Estaría ubicado en 2D? Sería bidimensional entre el eje X y... Como tiene 0 grados de barrido, está levantándose sobre el eje de las X, porque no desplaza ni para adelante ni para atrás. ¿Está bien? O sea que ese vector sí está en el plano X, Y, o norte vertical. En ese caso, Z sería 0. Perfecto. ¿Está bien? ¿Sí? Y tiene 70 grados. Eso es el sol un día de, no sé, tendría que ser tipo febrero, porque ya ha pasado un mes y pico desde el que estuvo lo más arriba posible, que son los 80 y pico, y es el mediodía solar. Mediodía solar porque el sol no está ni al este ni al oeste, está justo al medio, que es el norte. Justo sobre donde se empiezan a medir los ángulos. ¿Se entendió? ¿Todo el mundo de acuerdo? Hay varios ejercicios de esos. Voy a dejar algunos hoy. Como hice la vez pasada, no están en el RESNIC, para que los empezamos a poner cancheros. Y si uno hace un esfuerzo, puede llegar a ver cualquier vector.
cualquier vector. ¿Cómo será un vector que tiene una elevación, un barrido de 0 y una elevación de menos 20? Y negativa. Hacia abajo. Claro, está metido en el terreno. Está metido en el terreno. ¿Está bien? ¿Todo el mundo de acuerdo? ¿Sí? O sea que si uno hace un poquito de esfuerzo, los vectores los ve. Los reconoce, sabe de qué estamos hablando. ¿Para qué me sirve eso? Muchas veces para sacar cuentas tengo que usar esto, componentes, ¿sí? Y no me sirve saber barrido de elevación. U otras veces tengo componente y necesito saber cuánto valen los otros ángulos. Tengo que hacer lo mismo que hice con el otro del plano. Pasar de polares a coordenadas o de coordenadas a polares. Ahora voy a tener que hacer lo mismo, pasar de coordenadas a esféricas y de esférica a cos. ¿Cómo se hace eso? ¿Descomponiendo los vectores? Sí. Descomponiendo, pero no más en 2D, en X, Y, como era antes. Ahora va a tener que ser descompuesto en los 3 planos. 3 dimensiones. 3 dimensiones. ¿Sí? ¿Todo el mundo de acuerdo? Se entendió que intuitivamente esto es tranqui, esto lo aprendimos a ver y no hay tanta historia. Ahora, tengo que juntarlo. Tengo que ver cómo convierto de uno a otro. ¿A quién perdí? ¿Todo el mundo hasta acá me sigue? ¿Sí? Sí. Sí. Sí, profe. Sí. Bárbaro. Vamos a tratar de hacer más o menos intuitivo cómo paso de uno al otro. Voy a borrar un poquito todo el lío de rayas que hice acá. Voy a dejar solamente el ángulo θ, el de barrido, o azimutal, que se mide desde las ejes X positivas, o desde el norte, en el caso de tergeometría terrestre. ¿Para dónde estaría el Z? En el caso de la Tierra sería para el lado del este, el menos Z para el lado del oeste, y vertical el eje azimutal o el eje Y. ¿Está bien? Bueno, fíjense un chiquitito. Si yo tengo esa componente, o sea que vale 4, y tengo esa componente que vale 3 y esa componente que vale 3, tengo las 4 aristas de ese cubito, entre comillas. ¿Está bien? Las 4 aristas de ese cubo. ¿Cómo podré hacer para sacar el módulo, por ejemplo? Quiero pasar este 4-3 a esta forma que tiene módulo y 2 ángulos. ¿Cómo puedo hacer para sacar el módulo? ¿Puede ser sumando los componentes, profe? ¿Sumando? O sea que esto vale 4 más 3 más 3. ¿Puede ser que sea así? No. Hay que sacar... Con la sombra. Elevándolos a alguna potencia. Pregunta, ¿cómo hacían para sacar, y vuelvo al plano, X, y tenía un vector en este plano? Y tenía que esto valía 4 y esto valía 3. ¿Cómo sacaban ese módulo? Ahí teníamos Pitágoras, pero no sé acá. Ah, excelente pregunta. ¿Pitágoras se aplicará a 3 dimensiones? No creo. Va, no sé, pero no me parece. Y se descompone el Sí, triángulo, sí. Sí, porque ¿Quiere que lo demuestre? son diferentes. ¿Al cubo se eleva en vez del cuadrado? No, ¿Se tranquilo, sacan 3 tranquilo. planos distintos? O sea, si trabaja en XY y XZ y Z. O sea, tenés en vez de, sería como, no tendrías 3 catetos, ¿se da cuenta? O sea, no sería, no sé si sería. Tranquilo. Todo el mundo le late que algo debe andar por ahí adentro dando vueltas, ¿no es cierto? Pero pensemos lo siguiente. Si yo agarro y digo, esta distancia D, esa distancia D, no sería D cuadrado, le voy a poner, no sería A sub X al cuadrado más A sub Y al cuadrado. ¿Sí? Sí.
Y si en vez de, o sea, están de acuerdo que esa distancia D es este cuadrado por este cuadrado, porque hipotenusa al cuadrado, hay un eco, no sé si se escucha bien. ¿Sí? Bien, en vez de pensar en eso, vamos a pensar en lo siguiente. Si yo me fijo en el plano de abajo, en el plano XZ, esa sombra no podría ser pensada como D. Sí, ¿No ahí podría se ser podría una distancia, una longitud de la sombra? Esperen que perdí el eje X. ¿Qué sería esa que raya ahí? ¿Vale lo mismo que el módulo? Claro, porque esa sombra sí está en el plano X y funciona igual que este. Sería eje X, voy a borrar esto, eje Z, y la sombra está acá. Quiere decir entonces que esto es la componente X, vale 4, y esto es la componente Y, vale 3. Perdón, la componente Z, y vale 3. Porque ahora a esto lo giré, es como que hice la caja, estaba así, eje X, eje Y, eje Z, lo bajé para ver bien de frente qué pasa con la sombra, qué pasa con la longitud de la sombra. El módulo D sería igual para todas las dimensiones. No, porque esta tiene componente, el módulo de D tiene componente XZ, esta de acá atrás tiene XY y esta de acá al costado tiene Z, no son iguales. Pero el módulo de D, más allá de las componentes que depende del plano, el módulo debería ser el mismo, ¿o no? No, porque ¿cómo sacarías D, este D, para este caso en el plano XZ? Esa distancia de A al cuadrado es 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿está bien? Ahora, ¿cómo sacarías esta otra sombra de acá? Está en el plano ZY. Esta longitud, visto, si yo lo rebato, lo miro de costado, esto sería el eje Y y ese sería el eje Z, la sombra está acá, pero esto vale 3 y esto vale 3. Esa longitud no es la misma que esa, porque esto tiene 4 y 3. Ah, claro, tienes razón, sí, señor. Sí, señor. Está bien, excelente como el vaso me hizo esforzar para mostrarle cosas al resto. Gracias, muy amable, pero no te lo tomé muy a pecho tampoco. ¿Sí? Sigamos. Esta distancia D es la longitud de la sombra. Para no hacer lío, le voy a poner longitud sombra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ese vector lo ilumino con un sol de acá arriba, fíjense que hasta se ve, ven, yo tengo un tubo fluorescente acá arriba. ¿Ven la sombra de la fibra? Ahí puse la caja, el eje Y, lo puse en dirección al tubo fluorescente que tengo acá. Y se ve clarito que la sombra está ahí abajo. ¿Está bien? Entonces vamos a llamar longitud de la sombra, como quieren llamarlo. Longitud de la sombra al cuadrado es A sub X cuadrado más A sub Z. Porque son el que está en X y el que está en Z. Y ahora viene la pregunta. ¿Esto, Pitágoras, anda perfecto o no? Porque estoy pensando que tengo un triángulo que tiene componente X, componente Z. Componente X, componente Z, hipotenusa sin problema. La hipotenusa sin problema la saco como X cuadrado más Z cuadrado raíz cuadrada. ¿Está bien? Ahora pensemos. Esto puesto así, no está formando, y le voy a cambiar tratando de que se vea en todas dimensiones, no estaría formando entre esa sombra y el vector, no estaría formando un triángulo que está visto acá. Pongo el triángulo ese justo sobre la sombra, lo pongo justo sobre la sombra, y este señor de acá está formando un triángulo que está vertical. No está ni en el plano de abajo, ni en el plano de atrás, ni en el plano de acá, pero es un plano, un triángulo, en un plano que está ahí al medio. ¿Lo están viendo? Justamente eso que está acá no era el ángulo de elevación. Sí, sí. Sí, sí. A este señor, a ese vector, lo puedo pensar como que está, entre comillas, conformado por un triángulo acá abajo
con el cual puedo trabajar por Pitágoras y sacar la longitud de la sombra. Pero esa longitud de la sombra, y lo voy a rayar con otro color, esa longitud de la sombra, junto con el vector y este cateto, no forman otro triángulo. ¿Qué es este? Imaginando un cubo, profe, ¿o no? Claro, como que sería que la diagonal, que es el vector, está formando un triángulo acá y el cubo partido con un triángulo acá. Y la sombra podría ser otro catito. Tomaría para... Qué difícil esto. En persona, con ustedes sentados en el aula, es mucho más fácil. ¿Sí? Pero bueno, se está viendo que ese triángulo tiene acá abajo la sombra y esto que está acá es el vector. Y este ángulo es de elevación. Este ángulo de acá era tita. ¿Lo están viendo? Este ángulo de acá, que levanta esa sombra hasta el vector, es phi, elevación. ¿Está bien? Si yo ahora quiero trabajar con ese triángulo, quiero trabajar con el triángulo que está vertical acá, no podría escribir que el módulo de A, porque esto que está acá es A y es el módulo de la longitud. El módulo de A al cuadrado no tendría que ser, según ese triángulo, este al cuadrado, longitud de la sombra al cuadrado, más, ¿qué cosa? Eso, ¿quién es? La I, ese la I, cateto? ¿no es? La I. Es la I. Es la I. Ese cateto de acá es la I. Tiene el mismo valor de I porque está paralelo al eje de la I. ¿Lo están viendo? Más arriba, profe. Agua. ¿Sí? Que esa longitud, no sé qué hago, no me la boca. Que esa longitud y la longitud de atrás son la misma. ¿La están viendo? Sí, sí. Ah, o sea que si yo agarro la longitud de la sombra al cuadrado y esa longitud al cuadrado, que sería el A sub I al cuadrado, tengo el módulo de A. Si yo junto estas dos y digo módulo de A al cuadrado, ¿igual a qué? A sub I al cuadrado más la longitud de la sombra al cuadrado. ¿Pero cuánto valía la longitud de la sombra al cuadrado? 5. Valía A sub X cuadrado más A sub Z cuadrado, ¿o no? La longitud de la sombra es A sub X y la sub Z, ¿o no? Miren qué cosa interesante. ¿No les suena conocido que módulo de A al cuadrado igual a A sub X cuadrado más A sub I, total el orden no calienta mucho, más... ¿Qué forma tiene eso? Es Pitágoras. Pitágoras. Sí, señor. Es Pitágoras. Y acabamos de mostrar que Pitágoras sirve para 3D. ¿Sí? Si usé la cabeza y reconocí dos triángulos, jugué con eso y demostré que Pitágoras sirve para 3D. O sea que sacar el módulo, si te dan ese vector, es una tontera. ¿Qué tengo que hacer? Lo mismo que hace Pitágoras, además que con 2 dimensiones, con la tercera. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Un vector que esté en el plano, en un vector de los de la clase pasada, el plano XY, que está ubicado por acá. ¿Cuánto vale la componente Z si lo pensara en 3D? 0. Claro, porque está en este plano. Entonces hacer A sub X cuadrado más A sub Y cuadrado más 0 al cuadrado sigue dando el módulo por más que sea 2D o 3D. ¿Está bien? ¿Sí? ¡Qué alivio! Pitágoras sirve. ¡Qué golazo! No tengo que andar renegando mucho. O sea que, ¿cómo hago para pasar un vector, el módulo por lo menos, el módulo de un vector dado por componentes? ¿Cómo lo hago? Pitágoras en 3D. ¿Está bien?
¿Todo el mundo de acuerdo? Joya. Con eso encontré esto, que en nuestro caso, ¿cuánto vale? 4 al cuadrado más 3 al cuadrado más 3 al cuadrado, 9, 9, 18 y 16, 34. Sí, 18 y 16, 34. ¿Cuánto es raíz de 34? Bueno, la escribo así. 5,83. Raíz de 34. ¿Todo el mundo de acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago con estos? ¿Tangente? Con trigonometría. Sí, pero ¿de quién con quién? De los catetos del módulo. Me versión, el cateto del módulo. ¿Qué? El triángulo que se forma con el módulo. Sería el ángulo que forma Otra vez la misma lógica. ¿Cómo hicimos para demostrar que es igual al seno del ángulo. ¿Cómo hicimos para demostrar que Pitágoras andaba en 3D? Nos reconocimos un triángulo de abajo y un triángulo vertical. Ah, miremos el triángulo de abajo. Lo miro desde arriba. ¿Sí? Lo miro otra vez desde acá. Lo tengo que, no le puedo inclinar mucho porque me quedo sin luz. Esa, ¿no es la componente X? Y esta, ¿no es la componente Z? Quiere decir que el ángulo S, el de barrido, que mide de la X para adelante, visto desde arriba, se ve así. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Eso era la longitud y la sombra, ¿se acuerdan que lo habíamos escrito por acá? Y esto que está acá era tita. O sea que tita, ¿quién relaciona? Eso, que es el cateto adyacente, y eso, que es el cateto opuesto. O sea que tita es el arco tangente de A sub z sobre A sub x. ¿Me creyeron eso? Sí, profe. ¿Sí? Por eso yo necesitaba que la clase pasada tuvieran cancheros con reconocer triángulo y sacarse encima las funciones para que rápidamente reconozcan que la función que relaciona el cateto opuesto, que es la sub z, con el cateto adyacente, que es la sub x, es la tangente, y por lo tanto el tita lo puedo sacar como arco tangente de la sub z sobre la sub x. Buenas noches, prendan vela, tengo esto, ¿qué me falta? El de elevación. ¿Cómo lo saco? Profe, en la Z, perdón, ¿sería el cateto adyacente? Estamos hablando del tita, ¿sí? El ángulo de barrido o azimutal. ¿Sí? Sí. Y este triángulo. El AZ, ¿qué posición ocupa respecto al ángulo? ¿Es adyacente o opuesto? Opuesto sería. Está al frente del ángulo. X. Ya X sería lo adyacente. Definime tangente. Claro, sería la tangente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Listo, buenas noches. Perfecto. ¿Está bien? Gracias. Lo que necesito, y otra vez la señora me vino bárbaro, si yo no reconozco el triángulo y tengo líos con las funciones que no sé ni qué tiene ni qué, eso estoy en horno con papa, porque lo que estoy hablando no sirve para nada. Lo estoy mareando más. Si yo reconocí que esto es un triángulo rectángulo, que este es el cateto opuesto a este, que la función tangente era opuesta sobre el adyacente, buenas noches, reconocí el triángulo, saqué la función, se acabó, no tengo más nada para decir. ¿Qué me está faltando? Elevación. ¿Qué onda? Sería ¿Sería IS? Utilizando LS como cateto adyacente, utilizando LS como cateto adyacente, se puede sacar el arco tangente del mismo ángulo. Bien, excelente. El señor lo que hizo fue reconocer que ahora no trabajamos más con el triángulo de la base, sino que trabajamos con este triangulito que funcionaba, miren que me perdí, que funcionaba así. Trabajo con ese triángulo.
¿Está bien? Ajá. Este cateto que está acá, ese cateto que está acá, es el opuesto por el ángulo de elevación. ¿Sí? Y acá abajo, ¿qué tengo? El adyacente. Sombra. Sombra, longitud de la sombra. Se puede trabajar con tangente de como adyacente la longitud de la sombra y como opuesto en la coordenada I, o también podría pensar, che, para este triángulo, para ese triángulo, esto que está acá, ¿no es la hipotenusa? Sí. Si la hipotenusa no mide la longitud del vector, Sí. Sí. entonces, una solución que acá sí tiene un poco de sentido para andar sacando un Pitágoras para sacar la longitud de la sombra, para usarlo en cateto, se puede, no hay problema, pero es más rápido de decir, che, escúchame, y lo voy a, ya que está, lo muevo. Ese triangulito que tiene eso como módulo de A y esto como A sub I, la relación que relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa, ¿qué función era? O El sea, seno. la... ¿Sí? El seno del ángulo de elevación es cateto opuesto, que es A sub I, sobre la hipotenusa. ¿Y la hipotenusa quién es? El módulo de A al cuadrado. El módulo de A, no, el módulo de A. El A cuadrado lo tengo que pasar para allá para sacarlo. ¿Se acuerdan que esto cuadrado, te doy el cuadrado? Porque esto es metro cuadrado más metro cuadrado más metro cuadrado, esto da metro cuadrado, pero yo en la longitud no puede ser metro cuadrado, tengo que pasar la raíz para allá para que me quede metros. ¿Está bien? Cabe el módulo, no el módulo al cuadrado. Cabe el módulo, no el módulo al cuadrado. Si quieren lo escribo así para generar menos problemas. ¿Sí? Porque ya estoy viendo que a alguno le va a caer. Bien. Todo el mundo de acuerdo que pase el cuadrado con la raíz y acaba eso. Por lo tanto, el phi, ¿cuánto es? Arcoseno de A sub I sobre el módulo de A. ¿Está bien? Si quieren sacarlo de otra forma, el phi también se puede. Porque ¿cómo haría? En vez de usar, lo voy a escribir en rojo por las dudas. Otra forma de sacar el phi sería pensar en el triángulo otra vez, este, y trabajar con el cateto adyacente y el cateto opuesto, y sería tangente. Por lo tanto, el phi podría ser sacado como el arco tangente del opuesto, ¿quién es? A sub I sobre el adyacente. ¿Y el adyacente quién era? La longitud de la sombra. Entonces debería escribir acá raíz cuadrada de A sub X al cuadrado más A sub Z al cuadrado. Yo no estoy viendo. ¿Por No qué sé. sería la longitud de la sombra? No sé eso. Profe, ahí ya no se ve. Perdón. ¿Ahí sí? Perdí un poco arriba, pero no importa, después vuelvo. Se me fue muy abajo. Acá yo me había hecho una línea el otro día y ya se me borró. Es que no podía pasarme de ese lugar. ¿Están de acuerdo que esto que está acá es la longitud de la sombra? Era esto y esto al cuadrado, raíz cuadrada, de la longitud de la sombra. Y ese es el cateto adyacente para el triángulo. ¿Se puede? Sí, se puede, ningún problema. Ahora, antes no usábamos, tratábamos de no usar las cosas que habíamos sacado para resolver lo que sigue. Acá, esto lo saqué yo y si tiene decimales mal, van a tener decimales más. Y esto, sacar esto, ¿qué error de diferencia puede tener con este? Si son la misma cosa, solamente que le falta ir a subir. O sea que en los dos casos, si tengo problemas decimales, los voy a meter igual. Entonces, la practicidad hace que sea más fácil por este lado. Pero sobre gusto no hay nada escrito, dijo una vieja y comía salame con dulce de leche. Cada cual hace lo que le quede cómodo, lo que le calce mejor, siempre y cuando se estén entendiendo lo que están haciendo. ¿Estamos, gente? ¿Cómo pasé de 3 componentes a módulo y los 2 ángulos? Ajá, no se juega, decir sí, profe, como decía en la otra clase. Ahora Profe, ¿no? Sí, sí. Disculpe, profe, se me generó una duda. Sí. En la fórmula, ¿por qué sacó como arcoseno? Porque en el triangulito este, yo conocía, lo voy a trazar con rojo,
el cateto opuesto y la hipotenusa, que era el módulo de A. ¿Qué función trigonométrica te relaciona? El ángulo, el cateto opuesto y la hipotenusa. Si vos recordás las definiciones, el seno de alfa, o de phi en este caso, era cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno era cateto adyacente, este de acá abajo, sobre hipotenusa, y la tangente era cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por eso, otra de las formas que usamos para sacar eso es el arco tangente. Pero este de acá surge de pensar en este triángulo donde conozco el cateto opuesto y conozco la hipotenusa y quiero sacar el ángulo. ¿Está bien? ¿Se entendió? Por definición, definición trigonométrica de las funciones básicas, seno, coseno y tangente. ¿Estamos, gente? ¿Todo el mundo de acuerdo? Sí, profe. Bien, bárbaro. O sea que si me dan un vector con 3 componentes, lo puedo pasar a módulo de 2 ángulos. Y al revés. Profe, una pregunta. Sí. Todo bien los cálculos, pero a diferencia del otro, acá no tendríamos errores. Párate que no te escucho, voy a subir más mi cosa. No, que acá siempre estábamos sacando los valores nosotros, digamos, en este caso, ¿no tendríamos errores en los cálculos? Sí, sí. Lo que la señora dice, lo que charlamos hace un rato. La vez pasada. Cuando yo sacaba en los vectores el plano, en vez de usar el seno, que teníamos el otro cateto y la hipotenusa, que era lo que habíamos calculado como módulo, decíamos, che, no, te conviene la tangente porque estos dos son datos, las dos componentes son datos en el XY. Entonces no teníamos errores decimales, porque lo que me habían dicho lo usaba y ya está. Ahora acá, sacarlo por este lado, en los dos casos, usa cosas resueltas por mí. Y si yo le puse un decimal más o un decimal menos, o le chingué metiendo los dedos en la calculadora, voy a arrastrar el error. Pero lamentablemente no zafo. ¿Está bien? ¿Sí? No zafo. O sea que si vos querés hacerlo así, lo haces así, si querés, no tengo problema, hay un poquito de error. La historia que hay que hacer. Y sí, más cuidadoso, en vez de poner 2 decimales, usa 4, por ejemplo. Y achicamos, ¿se acuerdan que el error aparecía cuando usaba menos decimales? Cuando iba usando más decimales, se parecía cada vez más a lo real. ¿Está bien? Tengo una pregunta. Sí. Creo que, o sea, entendí todo, creo, más o menos, bien, bastante, hasta el final, pero en un momento me perdí en el camino, como Caperucita. Por ejemplo, el módulo, no dijiste en ningún momento, ¿no?, que es igual a la sombra, ¿no? Como que el plano Z es distinto del XY, como que por la perspectiva no pierde. No, sí pierde. Ah, está bien, a ver, párate, vamos luego. Esa longitud, lo pongo así, esa longitud es el eje Z. Sí. Esa longitud es la componente X. Esta longitud es la longitud de la sombra. El módulo de vector no es ni esta, ni ninguna de las otras. El módulo de vector es... Lo que vamos a descubrir con la composición de las tres, claro. Exactamente. No, ahora, pero... acá abajo, ¿qué escribí? Escribí la longitud de la sombra, o sea, el módulo de la sombra, que lo saqué con X cuadrado y Z cuadrado. ¿Te das cuenta? Sí. No es el vector. Acá, por usar tangente, tuve que usar ese triángulo. Fíjate la longitud de la sombra, lo pongo justo ahí arriba. El cateto adyacente es la longitud de la sombra. Y el cateto opuesto es el Y. Entonces puede usar tangente, pero a costa de usar la longitud de la sombra. Pero eso ya tiene errores porque ya la calculé yo y ya metí la pata donde tenía que meterla. Entonces, claro. ¿Para qué vamos a dar tanta vuelta si podemos pensar en algo más fácil? Digo, che, la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa es el seno de ese ángulo ahí que se llama phi. ¿Se entendió? Sí, está bien. Es que yo pensé, digo, porque si no, un vector que tiene una elevación de 80 grados, obviamente la sombra es mucho más corta que lo que mide el módulo. Justamente. Ese vectorcito, a ver si me sale, ese vectorcito, si yo lo levanto y no pensé en todo, pensé en ese punto del dedo, cuando llegue acá arriba, la longitud de la sombra va a ser cortita, va a estar por acá, que es lo que dice el señor, porque justamente tiene que ver con el ángulo de elevación.
no con el ángulo θ. ¿Está bien? ¿Todo el mundo de acuerdo? Y obviamente van a cambiar la componente X, la componente Z, todas van a cambiar cuando el vector lo suba para arriba. Ya más elevación. O sea, el Sol en 80 grados, en pleno verano, 21 de diciembre, y el Sol el 21 de julio, uno está a 80 grados y el otro está acá. ¿Está bien? Si la radiación que larga el Sol es siempre la misma, por ahora vamos a hacer una simplificación que es siempre la misma. Resulta que cuando entra la atmósfera, mientras más directo entra, menos la atenúa la atmósfera. Si entra bien acostadita, la atmósfera chupa mucha distancia en la atmósfera y se atenúa. Por eso hace menos calor a la mañana temprano a la tarde, el mismo día de verano, que a la mañana, que al mediodía. ¿Por qué? Porque el sol te está pegando todo el rayo, nadie lo atenúa. Pero bueno, amén de eso. Supongamos que en todo momento es la misma. En invierno está inclinado bien bajito, en verano está bastante alto, 30 y pico grados, 80 grados. ¿Sí? Te la debo en la Antártida, ya les voy a contar una anécdota de la Antártida. La pregunta sería la siguiente. Si yo tengo que calentar una pileta de agua, una pileta del patio, una pileta donde voy a nadar, ¿cuál no captará mayor radiación? Cuando es perpendicular la luz. Claro, mientras más perpendicular sea, más radiación capta. Entonces el agua de la pileta, suponiendo que no hubiera atenuación con la atmósfera, por más que quiera, en invierno va a calentar menos, porque está marcando una componente más chica. Mientras más arriba esté, la incidencia es más vertical. Y por eso, le está dando una consulta, muchas funciones solares, muchas funciones que tienen con la radiación solar, están manejadas por el coseno. ¿El coseno de quién? De la elevación. ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso es terriblemente importante reconocer dónde estamos, de qué estamos hablando. Después lo vamos a usar para 14.528 cosas. Es más, un panel fotovoltaico, o sea, el sol incide y en vez de generar energía térmica, calentar agua, genera energía eléctrica. Tiene umbral. ¿Qué significa que tiene umbral? Después de cierto valor de radiación, por más que le dé, no genera nada, no da ninguna diferencia de tensión. O sea que si ese panel no soy cuidadoso y trato de acomodarlo para que la energía solar le pegue lo más recto, lo más perpendicular posible, en cuantito se me desvía un poquito, lo perdí, no me genera nada. Si yo pongo ese panel acostado arriba del techo, acostado, no paradito como lo están viendo, acostado arriba del techo, en verano va a generar algo. Pero a la mañana nada, a la tarde nada, y en invierno olvídate, no genera nada. Tengo que levantarlo. ¿Cuánto? Ya veremos, hay reglas. Para eso van a estar ustedes, ingenieros en energía renovable. ¿Estamos, gente? Bien, bárbaro. ¿Soy mejor que los guasos de introducción en ingeniería en renovable o no? ¿Soy mejor que Ringo Raineri? Tengo una pregunta. El tema Sí. de los ángulos de barrido, ¿se consideran positivos? ¿En qué sentido? Bien. Repasemos. Yo tengo, acá dibujé el eje X para allá y medí el barrido así, positivo hacia adelante, como quien viene hacia el Z. ¿Sí? Si yo pienso en la geometría, el eje que manda es la línea norte-sur. ¿Por qué? Porque, no sé, a alguien se le ocurrió hace mucho tiempo. ¿Está bien? Entonces, ¿dónde está el cero? Cuando el sol esté arriba, no estoy hablando de elevación, estoy hablando de la sombra del sol, del ángulo de barrido, sobre la línea norte-sur. Y es positivo hacia el este y es negativo hacia el oeste. ¿Está? Acá sería positivo hacia adelante del eje de las X y negativo hacia atrás del eje de las X. ¿Está bien, Don? No sé, Luis era. O sea, el cero está en X, como quien dice. Sí, señor, el cero está en X. Perfecto. Sí, ¿Está bien? ¿eso es para este hemisferio? O si, por ejemplo, vamos al hemisferio norte, es distinto. No, esa norma es para todos los hemisferios. Perfecto. ¿Sí? Trata. Lo que sí te cambia, por ejemplo, viste que yo te dije que en verano acá el sol sale más al norte. Sí. ¿Sí? Perdón, más al sur, porque tengo más tiempo para que caliente. Bueno, en el invierno del hemisferio norte, obviamente tiene que ver con que sale más al sur. Ellos, para mirar el sol al mediodía, no se paran mirando al norte, se paran mirando ¿a dónde? Al sur, porque el sol levanta, por lo que si están afuera del trópico de Capricornio,
lo que nosotros miramos el ángulo levantando digamos, del lado norte. Ellos, en el hemisferio norte, lo miran hacia el lado sur. Y eso explica un montón de cosas. Por ejemplo, ¿por qué los relojes, las manecillas giran así? ¿Por qué el que inventó el reloj es que no se le ocurrió ponerlo para el otro lado? Ah, no sé. Nunca lo permití. Resulta ser que los primeros relojes, que no el reloj de arena que medía cuánto tiempo, no sé cuánto tiempo demoró, no, ni siquiera medía en tiempo, el intervalo de tiempo entre darlo vuelta, o sea, estamos jugando algo, lo daba vuelta y bueno, después empiezo nuevo. La comparación para establecer mediodía y todas esas cosas se hizo con los relojes de sol y se hicieron en el hemisferio norte, Europa, creo que Grecia. Si yo estoy en Europa, veo salir el sol por el este, pero está tirado hacia el sur, con lo cual el sol sale por allá, un palito parado acá, la sombra recorre desde el oeste hacia el este, desde el oeste hacia el este, en sentido horario. Si el reloj lo hubiera inventado uno que hubiera vivido en el hemisferio sur, cuando vos estás en el hemisferio sur, para un palito, fíjate la sombra arranca en el oeste, pero se mueve en sentido antihorario. Por eso en Bolivia el Evo puso un reloj creo que en la catedral, no sé, que gira al revés. Y abajo le puso un reloj de sol para mostrarle por qué. ¿Está bien? Por eso también los cambios horarios que tenemos, por ejemplo, con gente del otro hemisferio. Cambio horario, no. El cambio, vos decís los usos horarios que acá, por ejemplo, qué sé yo, en Europa son 5 horas antes que acá. ¿A eso te referís? No, me refería a lo mismo que dijo usted, que giraba para el otro lado, pero no sé por qué lo dije de esa forma, pero sí, se entendió lo que dijo. Era lo mismo que dijo usted. Claro, eso tiene que ver con que el sol sale para la Tierra, relativamente el sol le aparece sobre el este. Entonces, si yo cuento el 0 arriba de Londres, y ahí son las 0 horas, todavía acá le faltan 5 horas para llegar a salir, o para llegar a ubicarse arriba. Entonces estamos 5 horas atrasados, depende, porque para aprovechar el luz solar, ellos sí son muy respetuosos y cambian horario de invierno y horario de verano. Corren 1 hora antes para aprovechar más la luz del sol, y 1 hora después en verano, etcétera, etcétera. Nosotros acá en Argentina no dimos bola, habría que hacerlo porque realmente se ahorra bastante energía si en pleno invierno, en vez de cortar las 8 de la noche, siguen siendo las 8, pero en realidad, desde el coso solar, tiene 1 hora más de sol. ¿Está bien? Lo único que hacemos es correr el horario de comercio, que en vez de abrir las 4, abrimos las 3. Y nadie le da pelota. Salvo la ferretería, que el otro día fui y estaba cerrada, no había abierto. ¿Está bien? Sí, hablando de depender, por ejemplo, un barrido de 90 grados es lo mismo que un barrido de 0 grados para alguien que está perpendicular, a la vuelta de la esquina, por así decirlo. O sea, hay que consensuar un poco las medidas antes de... Tiene que ver con lo que charlamos la otra vez. Cuando yo te digo 30, en un vector en el plano, o sea, estamos trabajando como el de recién, un vector que tiene 30 grados. Si yo te lo digo por teléfono y te digo 30, ¿de dónde empezás a medirlo? Claro, sí. El eje X positivo. Y eso sin querer lo hemos acordado así. Cuando yo te digo viento norte, ¿de dónde viene? Del norte, claro. ¿Qué ángulo azimutal tendría un viento norte? El vector viento norte. ¿Qué ángulo azimutal tendría? 0, o sea, azimutal. Ah, del norte, claro, sí, 0. No viene del... 180. Porque sin saber, nosotros estamos de acuerdo que si digo viento norte viene de allá, la puntita del vector, ¿para dónde apunta? Para el sur. O sea que ese vector estaría apuntando para el otro lado. O sea que tiene 180 de azimutal. Sí, sí. ¿Te das cuenta? Ni nos damos cuenta, pero estamos imbuidos en un montón de reglas que alguien nos puso. ¿Sí? Y tenemos que ser conscientes de esa regla. Poder convertir una a la otra, porque si no estoy al horno con papa. Vos te va a tocar trabajar con un montón de cosas, con medidas en decimales, en décimas, qué sé yo, y de paso va a tener que comprar caño en pulgadas. ¿Cómo hago? Si no lo sé hacer, estoy al horno. Sí. ¿Estamos, gente? Hablando de la Antártida, digamos, más allá de los círculos polares, porque, ¿vieron? A ver, vamos con geometría terrestre. Está bueno esto.
Son las 7, deberíamos cortar 7:15. Estoy al horno con papas. Profe, antes que cambie el tema. Sí. Una pregunta. ¿Cómo marcó el ángulo de elevación en el primer dibujo? ¿Hasta la X? ¿El ángulo de elevación acá? Sí. No, fíjate que no se ve bien, lo voy a trazar con rojo, con una línea cosa. Arranca de la sombra y va hasta el vector. En esto, ¿sí? ¿Ves la sombra? Bueno, ahí está la sombra. Pongo esto acá, el ángulo de elevación arranca de la sombra y va hacia arriba. No está del X, ¿está bien? Bien. Y con ¿La la, viste? con la cuenta que sacamos, ¿no nos faltaría sumarle una parte al ángulo? ¿El ángulo de elevación? Sí. No. ¿No nos falta sumarle la parte de la sombra? El ángulo tita, el de barrido, está en el plano de abajo de la caja. Sí. Está en este plano, ¿está bien? Y el ángulo de elevación está desde este plano hacia arriba, elevando. Yo no sé qué ángulo querés sumar, pero yo no puedo sumar ángulos que están en una dirección con otro que está en otra dirección. Ah, eso es lo que decía. ¿Está bien? Sí. Ese ángulo, este que está, a ver si lo muestro, este que está acá, sí. Ese que está acá, está en el plano de la base, está en el plano XZ. Bien. Este otro ángulo de elevación no está en ninguno de los planos cartesianos, está en un plano especial que se generó solito con el vector y la sombra. ¿Está bien? Entonces, como yo digo, a ver, sería como, vamos a hacer otro ejercicio para todos. ¿Dónde estaría ubicado? Quiero que se imaginen cómo sería un vector que tiene ángulo de barrido menos 30 y elevación 90. Con respecto a la caja estaría atrás y elevación 90 estaría bien perpendicular a lo que es el eje X y positivo en el eje Y. Estaría sobre el eje de las Y, con lo cual ahí la elevación, el barrido ni me jodió. ¿Por qué? Porque el barrido de un menos 30 o de un 30, vamos a poner un 30, sería moverse hacia adelante, moverse hacia adelante. Pero ese vector que está acá, si empiezo a agrandar el ángulo de elevación, ¿dónde termina? En el eje de Y, con lo cual el barrido fuera un moco. Está bien que no tiene nada que ver el ángulo de elevación con el ángulo de barrido. El ángulo de barrido mide así, desde el eje de la X hacia adelante, y el ángulo de elevación mide, no importa dónde esté el vector, mide de ese plano para arriba. Puede ser acá, puede ser acá, y puede ser por allá atrás. ¿Está bien? ¿Se entendió? Consulta. Sí. ¿El de elevación puede ser más de 90 grados? No. Sí puede ser negativo. Lo vimos recién. ¿Qué sería un ángulo de elevación negativo? En vez de mirar hacia arriba, tengo que bajar la mirada. ¿Está bien? Ese vector que antes lo hacía subir así, lo tendría que hacer bajar por abajo. ¿Está bien? Pero más de 90 no puede ser porque se empezaría a bajar del otro lado si fuera más de 90. Muy buena pregunta. ¿Está bien? ¿Todo el mundo de acuerdo? Bien. Sí. Ustedes saben que me falta convertir al revés. Acabo de convertir componentes a módulo y ángulos. Me falta de módulo y ángulos convertir al revés. Y me falta otra formita bastante matemática de dar vector en 3 dimensiones, que se llaman cosenos directores, que se usa muchísimo porque matemáticamente va como por un tubo. Para sacar las cuentas es excelente. Para ubicar un vector no me sirve, pero para sacar cuenta viene bárbaro. Es la tercera forma. ¿Sí? No me va a dar el tiempo para hacerlo ahora. Entonces, prefiero más vale
Dejarle un ejercicio de esto, de convertir un vector en 3 dimensiones a otro, perdón, de 3 componentes a módulo y 2 ángulos, y en todo caso el lunes yo ya pensaba pasar a hacer ejercicios más completos, digamos, más que encajonen cosas. Vamos a tener que dedicar un tiempito más, pero tenemos 3 horas a dar la otra forma. ¿Les parece? ¿Sí? Vale. Sí. El entrenamiento que ustedes deberían lograr hasta el lunes es aprender a ver, ubicar los vectores en 3D, ya sea de una forma o de la otra, y vamos a practicar la matemática de pasar de acá a acá. Con eso me alcanza. El lunes seguimos. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Sí. Bueno, sí. Perfecto. Bien, bárbaro. Estaba por proponerle que da una hora más. ¿Qué opinan? No. Complicado. No se juegan, ¿eh? Son de los Encima que llego tarde. Cuéntalo de la Antártida. Ah, lo de la Antártida. Sí. Había, en realidad no es ninguna anécdota, yo viví en Comodoro Rivadavia. Comodoro Rivadavia, más al sur en realidad, en Puerto Deseado viví, 300 kilómetros más al sur de Comodoro Rivadavia. En verano se hacía de noche a las 11 y salía el sol re temprano. Y en invierno eran las 4 de la tarde y ya estaba oscuro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a geometría terrestre. Si yo tengo, después doy el ejercicio. Tengo el planeta Tierra con su polo norte, su polo sur y tengo el Ecuador. El Sol, en realidad la Tierra, da vuelta alrededor del Sol. Este es el Sol, la Tierra da vuelta, pero no tiene el eje perpendicular al plano de giro, está inclinado. Entonces, en cierta época del año, el Sol le pega más derecho al hemisferio norte. En otra época del año, le pega más derecho al hemisferio sur, porque esto va haciendo, aparte de hacer esto, va haciendo esto. Y eso son lo que da origen a los días y la noche. Pero estando así, es verano para el hemisferio norte, invierno para el hemisferio sur. Estando del otro lado y haciendo esto, es verano para el hemisferio sur, invierno para el hemisferio norte. ¿Está bien? Si ustedes se fijan, cuando está así, el Sol le da, digamos, tiene un ángulo distinto acá abajo, acá arriba, porque la Tierra es redonda. O sea, si yo acá dibujo el Ecuador y ese es el trópico de Capricornio y este es el trópico de Cáncer, el hemisferio sur, el Sol podemos decir que debido a ese movimiento con el eje cruzado, oscila de la perspectiva de la Tierra, sería como que va cambiando y está en algún momento del año perpendicular al trópico de Cáncer y en otro momento del año perpendicular al trópico de Capricornio, al revés, Capricornio y Cáncer. ¿Sí? Cuando esté perpendicular a estamos en verano. Estamos así, el Sol acá y acá nos está pegando más derecho los rayos del Sol a nosotros. Pero fíjense que si viene el Sol de acá, acá ¿cómo les pega? Ah, le pega muy inclinado. Acá está casi perpendicular y acá está recontra inclinado. Entonces allá hace frío, calienta menos, lo dura. Y los días acá son mucho más largos, porque como viene así hasta que da la vuelta, allá un señor que esté por acá, en cuantito gira un chiquitito, se lo deja de ver al Sol. Tal vez así que en los polos, en el invierno, no sale el Sol nunca. Veo penumbra, veo claridad, pero el Sol no sale. Y al revés, en este caso, para el hemisferio sur, este señor, fíjense, por más que dé vuelta, nunca le deja del Sol. Bien inclinado, bien bajito sobre el horizonte, pero nunca deja del Sol. Entonces había un libro muy famoso de la época en que yo era chico que se llamaba La Tierra de las Sombras Largas. ¿Por qué? Acá están los trópicos y por acá están los círculos polar, ártico y antártico. Esos círculos son imaginarios de los trópicos, ¿sí?
surgen de ver hasta qué lugar más al norte el sol lo puedo ver justo sobre mi cabeza. Si yo me voy a vivir más allá, nunca lo voy a ver sobre mi cabeza. Si nosotros vivimos en Río Cuarto, nunca voy a ver el sol sobre mi cabeza. A lo sumo lo voy a ver a 80 grados de elevación. Si me voy a vivir a donde cruce el trópico, que es Salta y Jujuy, en algún momento del año lo veo sobre mi cabeza. ¿Por qué? Porque estoy parado acá. Y entonces el sol me hace que no tenga sombra. En los polos, siempre, pero siempre, en algunos lugares no tengo ni sombra porque ni sale el sol. Ahora, cuando estoy en verano, el sol siempre está, pero con una sombra larguísima y que se mueve rapidísimo. Porque en cuantito dio la vuelta, o sea, no rapidísimo, pero en un día la sombra me hace una sombra larguísima y me da toda la vuelta alrededor mío. ¿Está bien? Con lo cual, poner un panel fotovoltaico sería un quilombo, porque no sé cómo lo oriento. Y segundo, ¿tendría sentido? No, porque la inclinación es tan acostadita que la atmósfera lo filtra mucho y tengo poca captación. ¿Está bien? Las auroras boreales. Las auroras boreales tienen que ver con el campo magnético de la Tierra. La Tierra tiene un campo magnético, como si fuera un imán, norte-sur. Por eso una brújula se orienta al sur, porque eso está imantada y se orienta paralelo al campo de la Tierra. Esa misma orientación que hace que la brújula cambie de dirección, las partículas cargadas eléctricamente, como podría ser, no es así, pero si vos frotás un paño en el pelo, se te eriza todo, un paño de lana, se eriza todo porque se aparecieron partículas cargadas. La atmósfera adquiere partículas cargadas que por la orientación del campo se van hacia los polos y puede generar efectos lumínicos al anochecer o al amanecer. Y puede ser en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, aurora boreal o aurora austral. Lo que pasa es que en el hemisferio sur creo que tiene que ver con que hay más agua, la carga eléctrica es menor, etcétera, se dan más en el hemisferio norte. Tiene que ver con campo magnético de la Tierra y partículas cargadas. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, estamos haciendo un poco de cultura general. ¿Qué otra cosa? Ejercicio. Vamos a hacer básicamente 3. Ejercicio A. Profe, no se ve. Es cierto que moví la cámara, perdón. ¿Ahí sí? Sí. Fácil, ¿eh? Sí, fácil. En el ejercicio A tengo un vector A que es el 2, 2, 5. El vector B, que es el 5, 2, 2, ¿sí? Y el vector C, que es el 2, 5, 2. Me gustaría que traten de graficar esos vectores. Fíjense que le di todo en el primer octante para que no haya problema de que me voy para atrás, etcétera, ¿sí? Pero quiero que aprenda a reconocer dónde está la diferencia, cómo sería el dibujito, qué se ve en ese dibujito, pensando en los 3 que vieron, como dice recién, S y S, y hacer la cajita, ¿sí? Alguno, está más tirado sobre el eje de la Z, sobre la X y sobre la Y. ¿Cómo será eso? ¿Cómo se ve? Es para ponerse canchero. ¿Está bien? El ejercicio B es igual con el vector ABCD que tiene módulo de D igual 10, que se lo quito de cualquiera, θ de D igual 20 grados y phi de D, o sea, elevación igual a 70. El vector E, que tiene el mismo módulo, pero tiene θ de D 70
y elevación 20 grados. ¿Sí? Otra vez, ¿lo están viendo la diferencia? Fuércense para verlo. Al que lo veo, tranquilo, sin problema, pero traten de dibujarlo, a ver qué onda. ¿Cómo puedo dibujar esto? ¿Está bien? Si quieren, pueden agarrar la caja de leche, pueden, depende de cuándo lo hagan, si es después del finde, se toman un tetrabric, cortan la cajita y la fabrican más chico. Miren el consejo que le estoy dando. O sea que este fin de semana no pueden tomar Fernet. Y traten de ver si lo ubican así para ponerse canchero con eso. ¿Estamos, gente? ¿Todo el mundo de acuerdo? Estos no son no les va a llevar tiempo de cálculo matemático, pero sí laburo mental. Obviamente, si van a hacerlo con una caja tetra, tómense el día anterior, porque si no, no va a salir nada. Y el último ejercicio es un vector ABCD F que tiene. Ahora sí se les voy a poner difícil. A este sí se les pongo difícil. Sería -3. Ya le pienso mucho, profe. 5. Y 10. Quiero saber el F en la otra forma. Y les compliqué la vida, pero para renegar de guacho que soy, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Sí, profe. Fíjense que acá les va a generar lío. Sí, lo pensó mucho, ¿eh? Sí, ya lo creo. A ver qué pasa con el de barrido cuando ese X sea negativo, etcétera, etcétera. ¿Estamos, gente? ¿Todo el mundo de acuerdo? Sí. Sí, profe. Bien. ¿Me da permiso para poder ver los números justo con la cabeza? Perdón, disculpen. Para terminar, justo le vamos a poner, empezamos más tarde, las 1:15, empezamos como las 1:30. Les cuento, no tengo tiempo, no puedo hacer consulta hoy o el lunes de la mañana para tratar de sacar esto antes de eso, ¿sí? Fuércense con esto, intenten encararlo, ¿por qué? Porque el lunes doy clase, qué sé yo, y quizás otra vez el miércoles demos algún ejercicio más, y el miércoles podamos terminar con y con los otros que van a aparecer después de la clase el lunes, que son 2 o 3 ejercicios más. Profe. Sí. ¿Puede mover un poquito la cámara que no se ve la parte de arriba de todo clara? ¿La puede subir? ¿Ahí? Ahí está, muchas gracias. De nada. Sí, gentes. ¿Todo bien con eso? Sí. Arrancaron 51 y tengo 39. He tenido una deserción, pero bueno, es esperable. Hay gente que la cabeza hizo... Los mejorcitos. ¿Sí? Los mejorcitos. ¿De dónde son? ¿De Achira? De Achira o Zampacho, uno de dos. O Winter. Bien. No, voy a dejar límite de grabar. La Pampa. Ah, mira. Al Saqué sur de palabras Córdoba. preguntando.